Bueno, para empezar vamos a definir qué es un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, para nosotros un cuerpo rígido es una acumulación de masa regular que no puede ser deformada o que sus deformaciones son muy pequeñas, ¿sí? Cuando decimos que un cuerpo es rígido, realmente para nosotros todo lo que nos rodea es cuerpos rígidos, ¿sí? Y por lo tanto, las estructuras pues van a estar compuestas de cuerpos rígidos, ¿sí? El concepto general de cuerpos rígidos se va a extender hasta el concepto de formaciones en la siguiente materia, que es mecánica de sólidos, ¿sí? Entonces, por ahora, simplemente cualquier elemento que tenga un volumen o una masa apreciable, pues será este tipo de elemento. En nuestro caso, nosotros reconocemos los cuerpos rígidos de la estática como aquellos que soporten acciones o fuerzas externas, ¿ok? Estas acciones o fuerzas externas, como ya hemos hablado, vienen de múltiples casos y en algunas situaciones pueden ser arbitrarias. Va a aparecer una nueva carga o acción, que es la que aparece en la parte de arriba, que son las acciones distribuidas, y las cuales les voy a pedir el favor de que investiguen cuál es la diferencia entre una fuerza distribuida y una fuerza normal, ¿sí? Como la que hemos visto. Y más adelante la vamos a explicar con detalle. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la vida real pueden existir muchas más acciones distribuidas que acciones vectoriales puntuales como las que hemos analizado, ¿sí? También tener en cuenta pues, que los materiales que vamos a usar en cuerpos rígidos pueden ser diversos, entonces les propongo acá unas densidades de materiales para el caso de la madera, el metal y el concreto, que nos van a permitir calcular los pesos propios de los elementos. Ya ustedes saben a qué es igual el peso propio de los objetos en estática, ¿sí? Adicionalmente, las acciones, pues también vamos a tener las reacciones ahora. Y las reacciones van a aparecer en los apoyos, es decir, donde el cuerpo rígido tenga contacto con las superficies que lo rodean, ya sea paredes, suelos o cualquier cosa. Vamos a suponer de ahora en adelante, y como ya lo miraron en física, que cualquier superficie lo que va a evitar es que haya una tendencia de giro o que haya una tendencia al desplazamiento, ¿sí? Es decir, que nuestros lugares de apoyo van a ser importantes para decir que la estructura se mantiene en equilibrio o no, ¿sí? O en su defecto, pues que tiene algún tipo de tendencia. Si reconocemos los apoyos y los elementos que rodean las estructuras, pues tendremos que definir qué es una estructura de cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, en estática vamos a decir que una estructura es un conjunto de piezas formadas por elementos poco deformables, ¿sí? Y que dentro de los elementos que vamos a considerar están las columnas, los muros, las vigas, las placas o los soportes de piso y los apoyos, ¿sí? Todo esto son elementos estructurales. ¿Cómo reconocemos un elemento estructural de un elemento no estructural? Pues los elementos estructurales soportan cargas adicionales a su propio peso, ¿sí? O sea, si pensáramos en esta masa es un elemento estructural porque está soportando a P1, P2, P3 y el momento en A, ¿ok? Pero si solamente fuera un cuerpo, un objeto, y el objeto solamente tiene su propio peso, pues lo podemos categorizar como un elemento no estructural, ¿sí? Diferente a estos que están acá. Ustedes van a ver que en la vida real, siempre que tengamos una columna, pues es para que soporte fuerzas, siempre que tengamos una viga es para que soporte fuerzas, y así con todos los elementos que les mencioné en la primera clase, ¿sí? Aquí nos vamos a concentrar en los apoyos. ¿Por qué? Porque son los lugares donde la estructura va a poder alcanzar el equilibrio o en su defecto va a evitar la tendencia al movimiento, ¿sí? Este tipo de estructuras conocidas como pórticos, que son las que más van a ver acá en clase y bueno, en la carrera, se caracterizan por tener unos apoyos conocidos como las zapatas, ¿sí? Que son una acumulación de masa que se entierra en el suelo para soportar la estructura o en su efecto para anclar a la estructura al suelo, ¿sí? De todas maneras, hay que reconocer cualquier otro tipo de elemento. Y bueno, aquí tengo unas traducciones en inglés. Las vigas en inglés se dice beam, la columna es column, los muros wall, ya lo vimos, placa slab o shell, la cubierta es roof. Y hay unos elementos que son más pequeños que las vigas, un poco menos pesados, conocidos como viguetas, que la vamos a ver más adelante, y en inglés se le dice joist, ¿sí? Entonces, ese sería como el componente principal de una estructura.
En el primer parcial nos vamos a concentrar en analizar algunos de esos elementos. Ya hemos visto el ejercicio, los dos ejercicios que saqué el semestre pasado, en los cuales teníamos vigas sobre otra viga y una placa sobre un muro, ¿sí? Entonces, vamos a ir mezclando cosas de este tipo de estructuras, conocidas como los pórticos. Bueno, ¿qué vamos a evaluar también? Pues la incidencia de los apoyos en la estructura. Para ello vamos a calcular un par fuerza, como lo vimos la semana pasada, que debe ser la oposición a la tendencia de giro y la oposición a la tendencia al desplazamiento. Cuando existen los apoyos, siempre debemos suponer que hay algo que evita la tendencia a girar o a desplazarse de los cuerpos, ¿sí? Ya que si no existen los apoyos, diríamos que el cuerpo estuviera en el aire, flotando, ¿sí? Y ahí sí va a tener total tendencia a cualquier tipo de movimiento, ¿sí? Para ello, siempre agregamos algún apoyo, ¿sí? Los apoyos los vamos a representar con triángulos, con círculos o simplemente con superficies rectas, ¿sí? Y esos apoyos pues van a ser, digamos, la base para definir si la estructura se desplaza o se gira. Bueno, pensemos en cualquier tipo de estructura que nos rodea, ¿cierto? Una casa, por ejemplo, ¿sí? La casa tiene una serie de acciones sobre ella que la categorizan como una estructura, ¿sí? Porque, como ya mencioné, todo lo que es un elemento estructural es lo que recibe acciones, ¿cierto? Siempre piensa en eso, ¿no? Por ejemplo, cuando va a entrar este televisor, ¿cierto? A las paredes, hay que pensar, ¿será que ese elemento está diseñado o tiene la capacidad de soportar cargas? Porque si no, el televisor se puede caer en cualquier momento, ¿sí? O el muro se puede caer en cualquier momento. Entonces, para evitar esto o para poder determinar esto, se le aplican las acciones, como ya hemos visto, se evalúa la tendencia y se calcula un par fuerza, ya sea en un punto o en muchos puntos de la casa, para definir si no hay tendencia al giro y no hay tendencia al desplazamiento, ¿sí? Tal vez en una casa los puntos de cimentación o bueno, de apoyo no son tan claros acá, pero vamos a ir detallándolos poco a poco. En un edificio pasa lo mismo, hay una serie de acciones, ¿cierto? Que llegan a él, ya sea ocupado o no, y lo que tenemos que calcular son las reacciones, ¿cierto? El par fuerza que va a evitar ese desplazamiento o ese giro, ¿sí? En este caso, pues es un poco más, en este caso un puente, vamos a ver que los apoyos pues son los que entran en contacto con el suelo, en este caso pues el suelo está un poquito más abajo, pero puedo graficar acá las reacciones. Y fíjense que los dos casos de par fuerza aparecen en los extremos de la estructura. Bueno, que hay un caso ya más académico de las acciones y bueno, aparecen las reacciones, ¿sí? Vamos a detallar también que hay veces donde no aparece un momento como reacción, o sea, no hay un momento que evite la tendencia al giro, pero es porque la suma de todas las otras reacciones hacen que no gire el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ver encontrar apoyos donde solamente participen las fuerzas y no los momentos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la base del equilibrio de estructuras en cuerpos rígidos? Pues como ya les mencioné, la base es realizar diagramas de cuerpo libre. Entonces aquí no vamos a hacer ejemplos de cómo hacerlo ni nada porque ya lo conocemos, lo hemos venido haciendo. Simplemente detallar los cuatro componentes principales de los diagramas, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de un sistema de acciones físicas sobre un cuerpo, ¿sí? Y se caracteriza por tener estos cuatro componentes. Uno, que es una idealización o un croquis de un objeto real, ¿sí? Al cual se le va a evaluar el equilibrio. Si hay varios objetos en el ejercicio, hay que identificar el objeto que se está evaluando o que se quiere evaluar, ¿sí? Ya hemos visto que las estructuras pueden ser suma de cosas, ¿no? Vimos el ejemplo de las dos vigas y la placa sobre muro, ¿sí? Se podía dividir en términos de peso propio, pero el croquis lo incluía a los dos, ¿sí? A los dos elementos. Luego se indican las fuerzas externas y posibles reacciones. Para ello, pues hay que dibujar los vectores que existen en el sistema, ¿sí? Vamos a identificar que un vector solito se llama, o lo podemos clasificar como una fuerza puntual o concentrada, ¿sí? Pero como les comentaba ahorita, cuando hay fuerzas una al lado de la otra formando una especie de suma de fuerzas, esta es una fuerza distribuida, también hay que identificarla. Y por ahora en el primer parcial no vamos a incluir la fuerza distribuida, pero si les llega a aparecer en un ejercicio,
pues que ustedes tengan la capacidad de identificarla o de separarla del problema. ¿Sí? Después necesitan conocer sobre ellos. Y finalmente, pues el tercer paso indica indicar valores conocidos y desconocidos y luego incluir las dimensiones y coordenadas del ejercicio. ¿Sí? Realmente estos son como una serie de recomendaciones. Lo importante es que si usted hace un diagrama de cuerpo libre, estén estos 4 componentes. Sí, hay gente que empieza con las dimensiones primero, ¿no? Hemos lo que hemos hecho en clase. Entonces, lo importante es saber cada cosa cómo se integra el ejercicio. ¿Sí? Bueno, acá tengo un ejemplo muy sencillo de una placa que está apoyada sobre 3 vigas, ¿sí? En la vida real. Entonces vamos a aplicar los 4 pasos. Se idealiza, ¿cierto? De primero, la placa, las vigas. ¿Y dónde se apoya? ¿Sí? Se apoya ya en la parte posterior. Luego se idealiza y se dibuja el croquis. Bueno, se mira qué es lo que se está detallando. En este caso, pues, la placa y las vigas funcionan como un solo, ¿sí? Por eso se ubica un centro de gravedad. Luego se colocan las acciones, ¿sí? Incluyen los pesos puntuales o las fuerzas puntuales y las fuerzas distribuidas, ¿sí? Es ahí donde les digo que hay que identificarlo. Para el primer parcial, vuelvo y repito, las distribuidas no nos van a afectar. Identifíquenlas y sáquenlas del ejercicio, ¿sí? En el caso de que los vean por ahí. Y en este caso, pues identificamos los apoyos, ¿no? Las vigas hacen que hayan 3 apoyos y ahí se dibujan las reacciones, ¿sí? Las reacciones en este caso son dibujadas como fuerzas. Falta el momento, pero esto se debe al tipo de apoyo que existe en el ejercicio. Para indicar valores conocidos simplemente colocamos los números, pero para indicar valores desconocidos vamos a escribir la letra donde esté aplicada la fuerza y le vamos a colocar un subíndice o un prefijo, no sé cómo llaman eso, que indique la dirección, ¿sí? Entonces si está en Y, la coloca el AY, CY de Y, los puntos de análisis. Si está en X o en Z, pues se le coloca ese prefijo, ese sufijo. Los apoyos tienden a tener reacciones desconocidas. Entonces, la mayoría de ejercicios vamos a ver que las reacciones van a ser las cosas a calcular, pero pues a veces hay ejercicios donde le dan a uno valores de reacciones para que calcule las acciones, ¿sí? También puede pasar así. Hay que tener cuidado y evaluar cada ejercicio de manera independiente. Finalmente, indicamos las dimensiones, las coordenadas y pues si no tenemos todas las dimensiones o coordenadas, pues identificamos que nos hace falta para calcularlo. ¿Sí? Creería yo que este orden pues le permita a uno detallar al final si tiene que aplicar producto punto, producto cruz, alguna cosa para idear hallar dimensiones de los objetos. ¿Sí? Bueno, de manera general, también identificar en los diagramas de cuerpo libre el peso. El peso es una carga distribuida en la vida real. Vamos a llegar a eso más adelante, pero por ahora lo estamos identificando como una carga puntual o una fuerza puntual. ¿Ok? Entonces, simplemente reconocer dónde se aplica el peso. Hemos hablado del famoso centro geométrico y los sujetos. Vamos a seguir manteniendo ese concepto y simplemente calcular el peso como la masa por la gravedad o como hemos visto en clase, la densidad por el volumen. Bueno, nos vamos a enfocar entonces el día de hoy en conocer los tipos de restricciones o reacciones que aparecen en la mayoría de estructuras, ¿sí? Tanto en 2D como en 3D, ¿sí? El objetivo de acá es que ustedes sepan identificar hacia dónde apuntan los ejercicios y cuáles son las incógnitas más recurrentes, ¿sí? No quiere decir que vaya a utilizar todos estos apoyos en los parciales, en los ejercicios, sino que son las posibilidades que existen, ¿sí? Entonces las reacciones, ya sea en 2D o en 3D, se dividen en apoyos de una reacción o apoyos simples, apoyos articulados y apoyos fijos, ¿sí? Los apoyos articulados se dividen en apoyos de 2 reacciones, o apoyos de 3 reacciones o apoyos de reacción-momento, ¿sí? Y los apoyos fijos son aquellos que tienen 3 reacciones o en su defecto tienen un par fuerza, ¿sí? En 2 dimensiones vamos a resaltar que solamente podemos ver un plano de análisis. Entonces, si tenemos un plano, solamente van a aparecer máximo 2 reacciones y un momento, ¿sí? En 2D. Pero en 3D, vamos a ver que las reacciones aumentan porque vamos a tener muchas más direcciones de análisis. Entonces, los apoyos simples en, en 3D siguen siendo de una reacción y por mucho aparecerán 2 reacciones.
Ya explicaremos en qué casos más adelante. Y los apoyos articulados son aquellos que tienen 3 reacciones, ¿sí? O tienen reacciones y momentos, ¿ok? Esto tiene que ver un poco con la forma de moverse los objetos en la vida real, o la posibilidad de moverse también. Y finalmente los apoyos fijos en 3D tienen 6 reacciones, ¿sí? ¿Esto cómo cambia en términos generales? Pues que en 3D vamos a tener 6 posibilidades de tendencias, mientras que en 2D nada más vamos a tener 3, ¿sí? Y esto lo vamos a reducir en el sistema de ecuaciones que voy a mostrar más adelante. Bueno, vamos a empezar con los apoyos simples. Los apoyos simples en la vida real se categorizan como aquellos apoyos que solamente tienen una reacción o por mucho 2, dependiendo del tipo de apoyo, ¿sí? Y podríamos decir que son los apoyos que tienen más posibilidades de generar inestabilidad en las estructuras. Entonces siempre son ayudados por otros tipos de apoyos, ¿sí? O se utilizan cuando hay condiciones muy particulares, ¿sí? Sin embargo, en estática vamos a dividir esos apoyos simples en apoyos de una fuerza y apoyos de 2 fuerzas, ¿sí? Los apoyos de una fuerza son aquellos que conocemos desde física, en donde la superficie de contacto es horizontal y carece de fricción, y al carecer de fricción, pues va a aparecer siempre una normal o una reacción, en este caso, opuesta al posible movimiento o opuesta a los objetos, ¿sí? Esta normal o reacción aparece en la superficie de fricción, que ustedes ya conocen desde física, como les mencioné, pero también aparece en un apoyo muy común, conocido como el patín, ¿okay? Y que lo vamos a representar como un triangulito y unas rueditas en la parte de abajo, ¿sí? Este tipo de apoyo aparece para identificar que las estructuras pueden tener contacto con superficies sin fricción, ¿sí? En 3D, los apoyos que vamos a ver, lo mismo, vamos a tener apoyos simples, identificando como que un elemento toca una superficie lisa. Vamos a tener los patines, los balancines también ahí. Y aparece uno que es el apoyo de bola, simplemente es colocar una superficie sobre un elemento esférico, ¿sí? O el esférico sobre la superficie. Este tipo de apoyos, al igual que los apoyos anteriores, tienen solamente una reacción. ¿Cómo está? Y en los otros 2 sentidos, pues simplemente vamos a ignorar lo que existe, ¿sí? O lo que está planteado. Así se dibujan los apoyos en la vida real y es el esquema básico que se encuentra en los libros. Entonces, el circulito o el triangulito con una ruedita. Pues el triangulito con unas rueditas es un apoyo simple, ¿sí? Y siempre va a tener una reacción o una fuerza que es normal a la superficie, ¿sí? Si la superficie fuera horizontal, pues la reacción va hacia arriba, vertical. Y si la superficie fuera vertical, la reacción fuera horizontal, o como vieron en física, si la superficie es inclinada, pues la reacción es inclinada también, ¿sí? Lo importante acá es que reconocer que los apoyos simples generan la reacción de acuerdo a la superficie que tengan, ¿okay? Entonces, imaginen estos casos de acá, donde tenemos un puente apoyado simplemente sobre unas columnas y un vehículo que tiene apoyos simples como las ruedas. Entonces, pues solamente hay una reacción por cada rueda, una reacción por cada apoyo simple, ¿sí? Y este es un ejemplo de apoyo de bola. Lo pueden ver en las ventanas o a veces en las puertas, ¿sí? Donde hay como una esferita, la esferita es simplemente para garantizar que haya una reacción normal en la superficie. Otro tipo de reacción de una fuerza que podemos encontrar, que también se denominan como apoyos simples o de una reacción, son los cables y los eslabones, ¿sí? Los cables, pues ya ustedes los reconocen, son unos elementos lineales, longitudinales, de espesor muy delgado, que tienen la característica de generar tensiones, ¿sí? La tensión para nosotros será una reacción, ¿sí? Por efecto de unas fuerzas. Y el eslabón es un elemento un poco más grueso, un poco de espesor más apreciable, que se caracteriza por tener también una reacción debido a la forma como se une con las estructuras. La unión generalmente es con 2 tornillitos
al inicio y al final, ¿sí? Los tornillos en estática, bueno, las estructuras representan más reacciones, ¿sí? Pero el eslabón es un caso particular donde tener dos tornillos solamente genera una sola, ¿sí? También es importante el eslabón porque además de soportar tensión, soporta efecto contrario que no soportan los cables, que es la compresión, ¿sí? Entonces los eslabones, digamos que son estructuras o elementos estructurales muy importantes en las estructuras porque soportan ese tipo de fuerzas, ¿sí? Acá se puede ver un eslabón verde recto, pero en la vida real pueden ser curvos, triangulares, en forma de L, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de formas. Este es un ejemplo de cómo se vería el cable y el eslabón en 3 dimensiones, ¿sí? La diferencia radica pues en el espesor de los elementos, ¿sí? Y que pues el cable puede soportar tensión y el eslabón puede soportar tensión y compresión, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de cables y un ejemplo de eslabón. Los cables pues aparecen en los puentes, en las estructuras tensadas, en las cubiertas, y los eslabones generalmente aparecen en las máquinas, ¿sí? Como vemos acá que hay un eslabón y un gato de una puerta, ¿sí? Acá hay otro ejemplo de eslabones, también en los elementos de gimnasio, ¿sí? O en elementos estructurales como estos que vemos acá. Fíjense que aparecen tornillitos en los extremos, ¿sí? Por eso los detectamos como eslabones. Y pues en cada uno, en cada tornillito aparece una fuerza. Bueno, otros apoyos de una fuerza que aparecen acá son los collarines y los pernos en ranura, ¿sí? Y aquí podemos categorizar entonces, ¿sí? Que los apoyos simples tienen muchas posibilidades de digamos, de análisis, ¿no? Entonces está la superficie con el poco de elementos que ya vimos, balancines, bolas, patines, etcétera. Y luego vienen ya los elementos de unión, como son los cables, ¿sí? Y los eslabones, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos el collarín o los collarines y las ranuras, que son dos casos muy particulares de apoyos simples, ¿sí? ¿Cuál es la característica de ellas? Pues que van a generar también solo una reacción a pesar de tener un tornillo o un elemento de unión tipo perno, como lo llamamos nosotros también. ¿Cuál es la característica de ellos? Que la reacción siempre es perpendicular a la ranura o al collarín, ¿sí? El collarín en la imagen de la izquierda viene siendo el elemento en verde, ¿cierto? Que rodea la barra, y la ranura simplemente el espacio vacío donde se puede mover el tornillito, ¿sí? Fíjese que él se puede mover en la dirección de la barra, ¿sí? Longitudinalmente, pero no se puede salir de la barra. Ese movimiento, esa restricción se genera como una reacción a 90 grados. Entonces, si tenemos alguno de estos casos, simplemente dibujamos una fuerza y empezamos a contar los valores desconocidos del diagrama de cuerpo libre. Este es un ejemplo de collarín. Y ahí se ve un elemento, envuelve al otro y pues genera una reacción, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos los apoyos de tipo resorte, ¿sí? Que también al ser sometidos a fuerza generan una reacción. Esta reacción pues generalmente es opuesta al movimiento de la fuerza, pero cuando estamos hablando de la unión del resorte, pues habrá que dibujar la fuerza en el sentido que se ha aplicado. Y ya sabemos que la fuerza del resorte sería K por X, ¿cierto? Donde X es la elongación y K es la constante de elongación. Bueno, para terminar los apoyos simples, vamos a tener los apoyos de restricción lateral, ¿sí? Que son aquellos apoyos que vamos a ver en la vida real. En 2D solamente generan una reacción, pero en 3D generan dos reacciones, ¿sí? Entonces el balancín y el rodillo son ejemplos de apoyos simples, ¿sí? ¿Cuál es su característica? Bueno, si ustedes miran el balancín y el rodillo, al igual que el patín y la bola, solamente tocan la superficie lisa en algún punto o en algunos puntos, ¿sí? Eso genera una reacción normal, ¿vale? Sin embargo, como la rueda o el balancín tienen una forma, digamos, particular, no se pueden permitir mover lateralmente, ¿sí? A diferencia de la bola o los patines, ¿sí?
esto tiene que ver un poco con la condición bidimensional del ejercicio. ¿Cómo se vería un rodillo o un balancín en 3D? Algo así, ¿sí? Donde pueden ver que la forma del objeto pues permite el movimiento en un sentido, pero no se puede garantizar el movimiento ni vertical ni lateralmente, ¿sí? Ejemplos del rodillo o de la rueda, como también se le llama, de dos reacciones son el rodillo sobre superficie lisa o el rodillo sobre riel, ¿sí? Donde también solamente tendremos dos reacciones, ¿sí? ¿Esto en qué nos afectan los ejercicios? Pues que en 3D los apoyos simples, como estos que están acá, que siguen siendo los mismos, generalmente hay que identificar si tienen una reacción o dos reacciones, ¿sí? Eso es clave porque los valores conocidos o desconocidos pueden cambiar el ejercicio, ¿sí? O sea, pueden complicar el ejercicio. Y en 2D, pues casi que todos los apoyos simples tienen una reacción, ¿sí? Esa es como la característica principal. Lo estamos viendo aquí que, pues, si yo analizo el plano de la rueda, solamente tengo que tener en cuenta FY. Pero si analizo toda la rueda como un sistema tridimensional, tendría que dibujar FY y FZ, ¿sí? O RY y RZ. Bueno, este es un ejemplo de rodillo, ¿sí? Literalmente es un elemento cilíndrico que se enlaza a las estructuras y en ese enlace lo que evita son movimientos laterales, ¿sí? Y verticales, como el que vemos ahí. Y esta es una rueda sobre superficie lisa, bueno, no se ve tan lisa, pero esa es la categoría de ella. También tiene una reacción vertical y una reacción lateral. Bueno, y estas son las ruedas sobre rieles, que más que un apoyo de estructura, más bien como un apoyo para máquinas y cosas así, pero pues se presenta en el caso de que se les dé ejercicio particular. Bueno, si pensáramos en los ejercicios entonces que tenemos que resolver, el siguiente paso sería identificar las reacciones tipo articulación, ¿sí? Las articulaciones son aquellos apoyos que tienen dos o tres reacciones, ¿sí? Hasta llegar a los apoyos fijos, donde ya aparecen 3 o 6 reacciones dependiendo del sistema bidimensional o tridimensional. Las articulaciones en algunos libros las llaman también apoyos fijos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué denomina el libro como apoyo fijo, mejor dicho, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso porque puede cambiar las circunstancias del problema. Bueno, los apoyos de articulaciones son aquellas que tienen dos o tres reacciones, ¿sí? En dos o tres direcciones diferentes y tienen estos nombres. Pueden ser rótulas, pasadores, pernos sin fricción y superficies rugosas. La diferencia de los pernos en ranura es que acá el perno va a estar totalmente limitado para evitar cualquier movimiento, ¿sí? Y pues en esencia en dos dimensiones van a generar dos reacciones, ¿sí? Y como vamos a ver ahorita en 3D, entonces van a generar tres reacciones o más. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque para poder detectar el diagrama de cuerpo libre y los ejercicios, usted primero tiene que hacer el diagrama en 3D, ¿sí? Y luego cuando ya vea que lo tiene claro, ahí sí puede resolver el ejercicio en 2D, ¿ok? Esa es como la premisa principal. Bueno, ¿cómo se verían las reacciones en 3D? Bueno, lo mismo, aparecen tres fuerzas en las direcciones X, Y y Z, que son las direcciones principales de análisis. Así se vería más o menos un perno embebido en otro, en este caso pues el caso tridimensional, que llamamos nosotros la bisagra o cojinete con liberación axial, ¿sí? Un cojinete viene siendo pues un elemento que envuelve a un perno o a una barra y genera cuatro reacciones, ¿sí? Y es de que genera más de las planteadas. Sin embargo, vamos a decir acá en estática que los momentos de este tipo de apoyos son muy pequeños, entonces van a generar dos reacciones, ¿sí? Los cojinetes con liberación axial aparecen generalmente cuando tenemos una platina y una barra o un perno embebido, ¿sí? ¿Cuál es digamos, la característica principal de estos elementos? Que puede garantizar movimiento en este sentido, ¿sí? Esto se parece mucho a los famosos pasadores, ¿sí? Que ponemos en las puertas a veces
Esas puertas metálicas viejitas, ¿sí? Que ven por ahí, que uno puede mover de un lado para otro el cierre, pues ese es el pasador con liberación acción. Creo que lo tengo por acá en una imagen, pero este, este es el pasador con liberación acción. Voy a ponerla por acá arriba. Sí, ustedes fíjense que ustedes pueden moverlo lateralmente, ¿no? Podemos lateralmente, pero supone que hay una restricción en los otros dos sentidos. Cuando veamos este tipo de apoyos, vamos a dibujar dos reacciones y vamos a eliminar o a despreciar los momentos, ¿ok? ¿Por qué podemos despreciar los momentos? Porque son valores muy pequeños comparados con las reacciones de fuerza que podemos obtener. Bueno, los otros tipos de reacción que vamos a tener tipo articulación son las bisagras o cojinetes normales, ¿sí? También llamados cojinetes con restricción axial y radial. Simplemente son las bisagras comunes en la vida real que permiten el giro en un sentido, pero que evitan las tres reacciones principales de fuerza y dos reacciones de momento. Al igual que el caso anterior, todo lo que sea bisagra o cojinete, se le van a despreciar los momentos, es decir, vamos a decir que los momentos son casi cero. ¿Okay? Y este tipo de condición pues permite que en los ejercicios se reduzcan las incógnitas o bueno, se reduzcan las fuerzas a calcular. La bisagra o cojinete con restricción axial y radial tiene estas imágenes que ven ahí, pues es simplemente la misma bisagra que hemos detallado, por ejemplo, en las puertas, donde vemos que la puerta no se puede mover ni en X, ni en Y, ni en Z, pero que sí puede hacer un giro. ¿Sí? Ese sería un apoyo articular. Y bueno, por acá está la imagen de la bisagra. Acá. Esta es la este. Entonces, en la aparición de una bisagra, pues simplemente le colocan las tres reacciones, ¿sí? Y vamos a despreciar los momentos, ¿sí? Que para el mismo caso, pues serán valores muy pequeños o casi cero. Bueno, otro apoyo articulado que tenemos es el pasador o ménsula, ¿sí? Si están detallados en los nombres, voy colocando la traducción en inglés, ¿no? Para cada uno. El pasador o ménsula, pues son platinas conformadas por tornillos que permiten la unión de varios elementos o la unión de un elemento con el suelo, ¿sí? Este tipo de apoyos tienen la característica de tener también tres reacciones y dos momentos, muy parecido a la bisagra. Pero para el mismo caso vamos a despreciar los momentos, ¿sí? Si los miran bien, entonces casi que todas las articulaciones tienen la característica de que se desprecian los momentos, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Pues si buscamos en diccionario la palabra articulación, hace referencia a que puede permitir giros, pero evita traslaciones o desplazamientos. Este es un ejemplo del pasador, donde vemos pues, un tornillo, bueno, en este caso un tornillo bien grande, que atraviesa unas platinas o unos elementos, y esa unión genera dos reacciones en dos dimensiones, ¿sí? Y tres reacciones en tres dimensiones. Mi consejo siempre es ver el ejercicio en 3D, ¿sí? Para poder despreciar una u otra fuerza dependiendo de lo que existe. Y acá vemos otro ejemplo más frontal, en donde se ve el pasador y vemos las reacciones y simplemente que se eliminan los momentos. Bueno, ¿cómo se dibuja una articulación? Se dibuja ya sea con una platina y un tornillito embebido, como el de la imagen de la izquierda en gris, o se dibuja como un triángulo, como yo dibujé acá. ¿Sí? Las articulaciones tienen esa característica geométrica y, bueno, como ya mencioné, en 2D, dos reacciones, en 3D, tres reacciones. ¿Sí? Aquí casi que todos los apoyos que he mencionado, como la rótula, el pasador, la bisagra, tienen la característica de tener un tornillito. ¿Okay? Un elemento que genera restricción. Este es el último apoyo, que es la bola en cuenca o rótula. Se puede representar como un cono o como una pirámide y es simplemente un elemento
tipo circunferencia embebido en esta pirámide, en este cono, que evita restricción lateral en todos los sentidos. En este caso genera 3 reacciones, ¿sí? En 3D. Si estuviera en 2D, pues generaría 2 reacciones, ¿sí? Y este sería un ejemplo, ¿sí? Tenemos, digamos, un elemento embebido en otro y pues tiene una forma de cono o de pirámide, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el ejemplo de rótula ya aplicado en estructura de madera como el de izquierda. Y bueno, ¿de dónde viene el nombre? Viene de la misma parte del cuerpo humano que evita traslación en los 3 sentidos, pero permite el giro, ¿sí? Ustedes relacionan un poco con los movimientos de la pierna de uno, pues la pierna se puede desplazar, pero no se puede desplazar más bien, pero puede girar. Hay casos especiales de apoyo a articulaciones que no se desprecian los momentos. ¿Listo? El caso que vamos a ver acá en clase, o el único realmente, es la unión universal. ¿Sí? La unión universal es un apoyo que tiene también 3 reacciones, pero en ella vamos a tener en cuenta que el momento que se genera longitudinalmente en la unión de los apoyos o en la estructura, sí se tiene en cuenta. ¿Sí? Entonces es el único apoyo articulado que tiene un momento y 3 reacciones. Eso lo clasifica como un apoyo que tiene 4 reacciones, que es lo que comentaba ahorita, que pueden haber 3 o más en unos ejercicios. Y si tuviéramos en 2D, pues habría que ver cuáles reacciones se limitan, pero generalmente de 4 pasamos a 3 o a 2 reacciones, ¿sí? En 2 dimensiones. Este es un ejemplo de una unión universal. Se representa como una X en los libros, ¿sí? Como una crucecita, pero en la vida real esa cruz la forman son tornillos, ¿sí? Que cuando encuentren una unión donde hay un tornillo vertical y luego se cruza otro tornillo casi que formando una cruz, es porque es una unión universal, ¿sí? Acá se puede ver el tornillo acá vertical y este tornillito está formando la cruz, ¿sí? Entonces, por eso esta es una unión universal. Bueno, y para terminar esta parte, pues vamos a identificar por último los apoyos fijos, ¿sí? Los apoyos fijos son aquellos apoyos que se caracterizan como elementos embebidos en otros o hincados, ¿sí? Un apoyo hincado o apoyo fijo también se le llama empotramiento, ¿sí? Y se caracteriza por tener 3 reacciones en 2 dimensiones. En 2D, 3 reacciones. Que lo identifican como 2 reacciones de fuerza y una de momento, ¿sí? Y en 3D, pues tendría 6 reacciones, ¿sí? Es decir, 3 restricciones de fuerza y 3 restricciones de momento, ¿sí? Podríamos decir entonces que los apoyos fijos o empotramientos o apoyos hincados, como quieran llamarle, son los apoyos por excelencia de las estructuras porque evitan movimiento en cualquier sentido, ¿sí? Tanto traslacional como giro, ¿ok? Si podemos identificar los apoyos fijos en los ejercicios, generalmente vamos a ver que si hay un apoyo fijo, solamente hay uno y ya, ¿sí? Esto se debe pues a que pues generan más reacciones que los otros que están acá, ¿sí? En cambio, si nos ponemos a mirar algunas estructuras, pues son la mezcla de apoyos simples con articulaciones. O solamente simples, ¿sí? Pero muchos apoyos simples. O solamente articulaciones, pero muchas articulaciones. ¿Cuántas? Dependiendo de la estructura, ¿sí? Y vamos a encontrar muchos ejemplos de estos mezclados de cosas, ¿sí? Ahorita vamos a mirar, ¿sí? Pero cuando veamos apoyos fijos, solamente vamos a encontrar uno solo, ¿sí? Y eso se debe a que no necesita de otros apoyos, en teoría, para evitar el movimiento de los objetos o los elementos estructurales. Bueno, un apoyo fijo es como el ejemplo de los postes o los elementos como los árboles, ¿sí? Que pues fíjense que nada más tienen un apoyo en la superficie y como tal pues generan 3 reacciones en 2D, ¿sí? O 6 reacciones en 3D, ¿sí? Este tema de las reacciones es importante porque contabilizan las incógnitas del problema, ¿no? Si lo pensamos en términos de
de solución matemática. Bueno, otro ejemplo de pollo empotrado es cuando se coloca un poste o un elemento y se le colocan muchos tornillos en la base, ¿sí? Cuando hay muchos tornillos en la base, podemos decir que estos son apoyos, fuerza-momento o par fuerza, y son apoyos fijos o empotrados, ¿ok? Fíjense que si pensamos un poco en lo que vimos la semana pasada, cuando hablamos de par fuerza, el apoyo fijo es aquel que cumple la condición, porque evita tanto el giro como la fuerza, ¿sí? O sea que puede generar sistemas equivalentes. Sin embargo, en la vida real se utilizan cualquiera de estos, cualquiera de estas mezclas que ya mencioné. Un poco más abajo del sol, al final. No, ya ese es el apoyo fijo. O sea, tener muchos tornillos unidos en la superficie lo vuelve apoyo fijo una vez. Ah, sí, digamos que en términos generales habría que mirar el tipo de movimiento, ¿no? Por ejemplo, si a este apoyo le faltara este tornillo, este de acá, no sé si han visto de pronto una base de algún poste, alguna cosa, y si le falta un tornillo, ven que el poste se puede como tambalear, ¿cierto? Como girar, ¿cierto? Entonces, cuando le hace falta un tornillo, ya no es un apoyo fijo, sino que se vuelve una articulación, ¿sí? Porque puede permitir el giro de las cosas, ¿ok? Entonces, ¿cómo detectamos eso? Pues en estática vamos a decir que para que sea un apoyo empotrado mínimo debe tener 4 tornillos, ¿sí? Y ya lo demás podría ser una articulación. ¿Cómo? Y por ejemplo, tiene, Mínimo. ese tiene por el 10. Ya, o sea, apoyo fijo porque tiene mínimo 4. Y si están los 4, No, ya tocaría ver qué tipo de condiciones, porque no sería algo lógico poner 4 a un lado y dejarlo otro lado. porque si salga. No, o sea, digamos que los apoyos que existen en la vida real o los que van a existir acá en clase tienen que garantizar un parámetro de que sirva así, porque es como decir, bueno, voy a colocar los tornillos, pero solo un lado. Le coloco 10 tornillos, por ejemplo, que le coloquemos 10 tornillos acá, en esta zona. Sí, pues no hace nada, ¿sí? Porque están dejando el otro libre para que pueda girar, ¿sí? Entonces la configuración de los tornillos debe ser 4 en adelante, pero que sea una configuración que permita hacer un apoyo fijo, ¿sí? Nunca he pensado en hacer una cáscara así, donde ponga 4 tornillos y los tornillos los coloque a un lado, porque no me parece algo real. Pero piensen también en el hecho de que los apoyos se diseñan para garantizar o evitar unos movimientos. ¿Listo? Entonces, si usted coloca ciertos tornillos o ciertos elementos al apoyo, piensen qué movimientos puede permitir. Entonces, por ejemplo, este sería un buen ejemplo de preguntas teóricas, ¿sí? Así como las preguntas que le hice la semana pasada en el quiz, ¿no? En el quiz de preconocimiento, así voy a colocarles preguntas en el parcial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta puede ser una buena pregunta. Les coloco esta imagen y tiene los 4 tornillos. Como tienen los 4 tornillos, podemos decir, y están ubicados como que simétricamente, que es un emborramiento, ¿cierto? Pero si les digo, quiten estos dos, ¿sí? Pues ya se vuelve una articulación. Pero fíjense que no solamente por el hecho de quitar los dos, sino que ya al quitar esos dos, eso se puede como levantar, ¿no? Entonces hay que pensar que los apoyos se definen es por los movimientos que permiten y no permiten hacer, ¿ok? Entonces puede girar, pero no se puede desprender del suelo, ¿ok? O sea que puede garantizar reacciones de fuerza, pero tal vez no puede garantizar reacciones de momento, ¿ok? Entonces hay que pensar en los posibles movimientos que evita el objeto. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces, ustedes ya tienen en su poder los parciales de semestre anteriores. Desde el primer día de clase los coloqué para que los vieran. Por ejemplo, acá, ¿ven? Esta columna que tengo acá, ¿sí? Bueno, aquí se detalla mejor. Tiene 2 bisagras en la base, ¿sí la ven? ¿Sí? Y una bisagra tiene 2 tornillitos acá y 2 tornillitos acá. ¿Sí? Ya sabemos que la bisagra es un apoyo articulado, ¿cierto? Es una articulación.
que genera 2 reacciones en 2D y 3 reacciones en 3D, ¿sí? ¿Vale? Pero fíjense que del otro lado hay otra bisagra, solo que esa bisagra no tiene tornillos, ¿sí? O sea que esta bisagra en realidad no es una bisagra, esto es un apoyo simple, porque si no tiene tornillos, pues lo único que está haciendo es tocando el elemento, ¿sí? O sea que es una mezcla de apoyo simple y apoyo articulado. ¿Listo? ¿Cuál escogemos? ¿O cuál era, digamos, la idea del ejercicio? Que usted definiera cómo era el movimiento de ese objeto, ¿no? Entonces ese objeto puede girar, ¿vale? Puede girar, pero no puede moverse ni en X, ni en Y, ni en Z. O sea que su característica principal es que sea una articulación. O sea, ese punto de unión de la columna con el suelo es una articulación. ¿Ok? Profesor, usted me dirá, pero eso está como que enterrado en el suelo o en la zapata. No está claro eso, ¿listo? O no hay claridad en el ejercicio sobre eso. Lo que sí es claro es que hay una articulación que es la bisagra. ¿Ok? Entonces, los apoyos funcionan con base en la función, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá tenemos este elemento que está acá. Esta es la bisagra, ya la definimos, no hay problema, ¿cierto? Pero este que está acá es un apoyo que tiene un tornillito en la base y un tornillito en otra parte, ¿sí? Este no es una articulación, ¿sí? A pesar de tener un tornillo. ¿Por qué? Porque solamente tiene tornillos en los extremos y ese tornillo está permitiendo que pueda girar y que pueda desplazarse en muchos sentidos, ¿sí? Lo que sí no está evitando es que se mueva verticalmente. O sea, esto es un elemento tipo eslabón, ¿sí? Que solamente genera una reacción. O sea que ese apoyo que está ahí es un apoyo simple. ¿Vale? Entonces la idea es que ustedes sepan identificarlos, ya sea este tipo de ejercicios donde están los elementos reales, o ejercicios más sencillos donde está dibujado el coso, el elemento, ¿sí? Por ejemplo, este. Tiene que ser más sencillo. ¿Qué tenemos en el punto A? ¿Esto qué forma tiene? ¿Y la pirámide es característica de qué elemento? De una articulación, ¿sí? De una rótula, se le llama. Entonces, la articulación genera ¿cuántas reacciones? Si estamos en 3D. 3 reacciones, ¿sí? 3 reacciones. Esta otra articulación, ¿no? ¿Cierto? La misma, ¿cierto? Una rótula, ¿sí? Y esto que tenemos acá, ¿qué es? Es una rótula con un cable, ¿no? ¿Sí? Y usted diría, pues tengo 3 reacciones más. No, porque ¿qué objeto está tocando al cuerpo? El cable. O sea que el cable es un apoyo simple. Si contamos las reacciones, en total habrían 7. ¿Sí? 7 reacciones. ¿Sí? Entonces la identificación de los apoyos es importante. Voy a volverme otra vez a este ejercicio. ¿Sí? Entonces ya esto es una placa que tiene tiene 2 bisagras, una en A y una en B. ¿Sí? Dijimos que en 3D tenían también 3 reacciones y 3 reacciones, o sea, 6. Y acá hay un eslabón, o sea que hay una más, o sea que también tiene 7. ¿Sí? Ahora miremos otra vez de la columna. ¿Sí? Él tiene la articulación que ya le expliqué, ¿cierto? ¿Y cuántas reacciones tiene en 3D? 3. Y tiene 2 cables, ¿no? O sea que tendría ¿cuántas reacciones? 5. ¿Listo? Entonces la idea es identificar qué elementos hay. Por eso es que el cable está empotrado en el suelo. No. Lo que importa es cómo lleguen al objeto que estoy analizando, en este caso la columna, o en el caso de la placa. Así como los ejercicios más raros que he hecho acá es. ¿Sí? Es muy interesante porque tiene dos ejercicios en uno. ¿Sí? Arriba hay como una cubierta en forma de triángulo, ¿sí? Y abajo hay como una base en trapecio, ¿sí? Fíjense que arriba la estructura tiene una rótula, pero esta rótula no importa, porque lo que importa es lo que llegue al objeto, ¿vale? Es lo que llega al objeto en B y en C es el mismo, ¿no? ¿Qué es esto que llega a B a C? ¿Qué tipo de apoyo es? Cables, ¿sí? ¿Por qué no son eslabones? Porque son muy delgaditos, ¿sí? Delgaditos. Y en A llega otro objeto, ¿sí? ¿Qué objeto es?
Es una unión, ¿sí? Es un caso especial, ¿sí? Ahí no se ve mucho, pero pues en el texto que está en inglés lo cuento, ¿sí? Universal join, ¿sí? Unión en inglés de joint, ¿ok? Bueno, y si cuento las reacciones, entonces, ¿cuántas reacciones tiene la unión universal en 3 dimensiones? Según lo que dijo ahorita. 4 reacciones, ¿sí? Y los cables tienen una y una, o sea que ¿cuántas reacciones habrían? 6 reacciones. ¿Sí? Contar las reacciones e identificar los apoyos es importante. Miren el de abajo, la plataforma. ¿Qué tengo acá? Una rótula. Acá también una rótula, o sea que tengo 3 reacciones acá y 3 reacciones acá, tendría 6. ¿Y esto qué es? Un apoyo simple, un apoyo sobre una superficie lisa, que no es nada realmente, pero genera una reacción. O sea que tendría 7 en total. Entonces el conteo de las reacciones es importante para evaluar el ejercicio. Bueno, este por ejemplo, está cubierto. ¿Qué tengo de K a J? Un eslabón. Ya no es un cable, ¿no? Porque tiene un espesor apreciable. ¿Listo? Los circulitos, los triángulos, los trapecios son formas de identificar articulaciones, pernos, puntos de unión, etc. ¿Sí? Entonces hay que identificar todas las posibilidades de dibujo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, miren, se hizo un dibujo de los apoyos. ¿Sí? Pues esto es una articulación porque es un pasador. Acá no hay nada, es un apoyo simple, acá también es un apoyo simple. Entonces, es simplemente identificarlos y digamos, avanzar en el tema.